Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Chica, trabajo en Sovida Medicina Veterinaria, Manizales, Colombia, teléfono 311-502-1449. En la anterior charla nos hemos demorado un poco en comenzar porque hemos tenido inconvenientes con el audio y para la grabación. Un saludo para todos los colegas que nos están viendo en Manizales, Colombia, Suramérica, Latinoamérica. En los Estados Unidos hemos encontrado colegas que nos han saludado desde el país del tío San. Un saludo para Fuerte Keir. Saludo para los colegas de habla hispana, los colegas que se encuentran en Europa. Ustedes saben, colegas, que las charlas que el doctor Juan Carlos Chica da es sobre cardiología. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna y cuidado crítico y especies silvestres. La charla de hoy, colegas, es sobre un tema muy importante, que es cuándo desfibrilamos, cuándo hacemos cardioversión en un paciente o cuándo hacemos RCP, que es el ABC de la naturaleza. Entonces, colegas, estamos ante una medicina veterinaria de cambio. La medicina veterinaria no podemos seguir en el ostracismo académico, no podemos seguir en el pasado en cardiología. La cardiología es dinámica, está avanzando a pasos agigantados y tenemos que ir a la par con ella. Muchas de las cosas que quizás yo voy a hablar, algunos colegas no pueden hacerla en sus consultorios, pero este es un llamado de atención, porque si yo soy clínico y atiendo pacientes y tengo un consultorio, tengo una clínica veterinaria o en extremos tengo un hospital veterinario, pues debo de tener con qué hacer desfibrilación, debo de tener con qué hacer una electrocardiografía, debo tener con qué hacer una cardioscopía, una oscilometría de pulso, debo de tener oxígenos y atiendo urgencias. Entonces, colegas, vamos a comenzar con la charla sobre cardiología. ¿Cuándo desfibrilamos? Entonces, la desfibrilación se usa en casos de parada cardiorrespiratoria con el paciente, colegas, inconsciente. Con el paciente, colegas, inconsciente, que presenta en algunos casos fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso. Ojo, sin pulso, en donde no hay perfusión sanguínea a los órganos ni hay irrigación sanguínea. Sin tratamiento. Cualquiera de estas causas son mortales y por eso es necesario entrar un equipo médico especializado para hacer cardioversión o para hacer desfibrilación. La desfibrilación y cardioversión eléctrica son dos tipos de terapia que, mediante la aplicación de un choque eléctrico de corriente continua, consigue revertir distintos trastornos del ritmo cardíaco. Su alta eficacia y seguridad han contribuido a su gran difusión. Debe estar disponibles en toda parte y hospitales, incluso los automáticos en lugares públicos. Hoy en día hay una ley, inclusive la hay aquí en Colombia, en donde todos los lugares en donde asista público debe haber un desfibrilador. En las estaciones de policía, en los hospitales, en las iglesias debe de haber un desfibrilador. Si hay algún evento deportivo, deben de tener un desfibrilador. Y para estas cosas hay desfibriladores de tipo automático, como los DESA, que son desfibriladores externos, semiautomáticos o automáticos. Es un aparato electrónico portátil que diagnostica la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación ventricular. El corazón posee actividad eléctrica, pero sin efectividad mecánica. El corazón está fibrilando en diástole, está casi como temblando en diástole, o sea, está dilatado. Recordemos que cuando el corazón está en diástole, él se descansa y se oxigena, pero aquí el corazón no está haciendo diástole, contracción y relajación, contracción, relajación. El corazón está temblando, relajado, está temblando en diástole. Esta es una fibrilación ventricular, y también fibrilan las aurículas, y hablamos esta semana en una charla anterior sobre fibrilación auricular. Estuvimos hablando sobre cardiopatías congénitas, estuvimos hablando sobre ducto arterioso persistente,
ventrículo único, más adelante vamos a hablar sobre tetralogía de Falo y todas estas cosas. Hablamos sobre arritmias ventriculares, hablamos sobre valvulopatías, hablamos sobre cardiomiopatías isquémicas, estuvimos hablando de la existencia de una quinta cámara cardíaca, que la descubrieron los colegas argentinos Adrián Barcelo y Luis de la Fuente, y un colega norteamericano, cardiólogo también, el doctor Simon Stelzer. También en estos últimos días estuvimos hablando sobre ablación y toqué un tema que se llama ¿hacemos ablación o engañamos el corazón? Porque sabemos que los antiarrítmicos son los grandes engañadores del corazón. Un saludo para el colega que nos está viendo desde Lima, Perú, José Manuel Eguche Huerta. Dice: saludos desde Lima, Perú, y gracias por los videos, se aprende mucho de usted, maestro. Muchas gracias, colegas, y para todos los colegas que nos están viendo. Nos han escrito colegas, un colega que estuvo con el doctor Sergio Sánchez, me escribió, cardiólogo argentino, me escribió y me dijo que estuvo haciendo una pasantía con el doctor y que quería, pero que ya no estaba con el médico cardiólogo Sergio Sánchez y que quería aprender mucho de nosotros. Yo trabajo al lado del doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, médico veterinario, uno de los pioneros en presión arterial a nivel mundial. Hablamos de que el doctor tiene sus libros sobre presión arterial. Los colegas que necesiten el libro, comuníquense con nosotros, doctor Carlos Arturo Jiménez Castro o Juan Carlos Chica Zapata. Entonces retomamos esos DESAs o desfibriladores automáticos que deben de estar en toda parte. El DESA le va diciendo a la persona que no lo sabe manejar, le va diciendo cómo coloca las paletas o las palas, cómo coloca la paleta que va en el ápice, cómo coloca la paleta que va en el tórax, cómo carga, cuánta cantidad hay que cargar, cuánto peso tiene el paciente, y entonces entrar a desfibrilar como medida de urgencia o mejor de emergencia para atender un caso de una parada cardiorrespiratoria. Entonces, colegas, hablamos que en la fibrilación auricular el corazón está fibrilando en diástole y no hay una buena perfusión sanguínea a los tejidos, por lo tanto no hay pulso, no se siente un pulso o es muy demasiado débil. Y también hay una taquicardia ventricular sin pulso, en donde hay actividad eléctrica. En ambos hay actividad eléctrica, tanto en la fibrilación auricular o ventricular hay actividad eléctrica, y en la taquicardia ventricular hay actividad eléctrica, pero el bombeo sanguíneo es ineficaz. Entonces hay que tener en cuenta estas dos cosas, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Colegas, médicos veterinarios, recuerden, somos médicos veterinarios. Les habla el doctor Juan Carlos Chica, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. ¿Qué es desfibrilar? Desfibrilar consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón, o sea, en un solo sentido, digamos de negativo a positivo, o sea, un solo sentido solamente, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal del corazón. Eso es desfibrilar, es emitir un impulso de corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal, o sea, su ritmo sinusal, que es el que comanda el corazón. La fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita. La fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita, y por eso hablábamos de que hacemos ablación o engañamos al corazón, en donde los antiarrítmicos, por su efecto proarrítmico, pueden disminuir la arritmia, para lo cual son creados, pueden disminuir la arritmia. Los proarrítmicos pueden producir una fibrilación inclusive auriculoventricular y pueden causar una muerte súbita del paciente y pueden causar muerte. Entonces, colegas, los desfibriladores automáticos que deben de estar en todos los sitios son muy eficaces para la mayor parte, que en su mayor parte son debidos a que el corazón fibrila y su ritmo no es el adecuado, pero son ineficaces en la parada cardíaca con asistolia, en donde el eje isoeléctrico está plano. Son ineficaces los desfibriladores automáticos que tienen en muchos sitios. Entonces, en esto los gobiernos
También estamos pecando cuando hacemos leyes o dictamos decretos sin conocer realmente la parte médica y cómo actúa un desfibrilador y cuándo hacer desfibrilación y cuándo hacer cardioversión en un paciente. Entonces esos desfibriladores semiautomáticos o DEXA que deben de estar en todos los sitios públicos y son automáticos, son ineficaces en parada cardíaca o asistolia, donde el corazón no tiene actividad eléctrica y no bombea sangre, sin actividad mecánica tampoco. Entonces acá nos tocaría entrar a realizar un RCP. El RCP es una resucitación cardiopulmonar, o sea, es el ABC de la naturaleza, en donde nosotros tenemos que mantener el aire, porque la A significa air, la B es breathing, que significa respiración, y la C es cardiorespiratory, que es mantener el sistema cardiovascular funcionando. Y en casos extremos, si no atendemos a tiempo el paciente, vamos a producir una muerte. O sea, yo hablaría del A, B, C, D en caso de que no atendamos a tiempo el paciente, porque cuando pasan más de 5 minutos ya es muy difícil y no hay nada que hacer, y ya la perfusión sanguínea a nivel cerebral se ha disminuido notablemente y el paciente de pronto lo podamos sacar de esa parada cardiorrespiratoria, pero nos va a quedar con secuelas y puede hacer una muerte cerebral. Una RCP, ya hablamos de desfibrilación. ¿Qué es una RCP? Una RCP es una resucitación cardiopulmonar, o es el ABC, Air Breathing Cardiorespiratory. En la resucitación cardiopulmonar, cuando no tenemos desfibrilador, generalmente las víctimas están inconscientes, no respiran, su corazón no late. Debemos de acercarnos al paciente. En el caso de nosotros los médicos veterinarios debemos de acercarnos al paciente y colocar un espejo, a ver si el espejo se empaña. Si no tenemos un espejo, acerquémonos a la nariz a ver si de pronto sentimos que hay respiración, y tratemos de colocar la mano sobre el corazón a ver si sentimos el latido cardíaco. Tratemos de los que conocen, los médicos veterinarios, que tomémosle pulso al paciente, tomémosle pulso femoral, a ver si hay pulso femoral, colegas. Entonces miremos a ver si hay pulso carotidio también. Entonces esto es muy importante para hacer resucitación cardiopulmonar. En humanos la resucitación cardiopulmonar generalmente se da unas 30 compresiones cardíacas por aproximadamente unas 2 a 5 insuflaciones más o menos. En medicina veterinaria, en perros grandes se da más o menos unas 15 compresiones cardíacas, que equivalen a 10 segundos por unas 5 insuflaciones o respiraciones. Si toca dar boca a boca, le damos boca a boca. Aquí podemos ver unos pacientes, este paciente que se llama Brisa, este paciente está entubado, tiene el oxígeno puesto. Este otro paciente tiene una mascarilla con ambú para hacer cardio resucitación también. Ahí podemos ver los otros pacientes. Ahí estamos viendo el cardioscopio con desfibrilador. Este es un electrocardiograma de un paciente. Ahora vamos a mirar un poco sobre esto. Soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Se llama COVES. Ahí pueden ver el logo de COVES. Hagamos la diferencia, colegas. Marquemos la diferencia con mucha gente que hace las cosas mal, con mucha gente que son el ejemplo, el más malo ejemplo de lo que es un médico veterinario, y son muchas de las campañas de esterilización en donde se va subiendo un paciente sin conocerlo a la mesa, sin consulta previa, sin exámenes preclínicos o exámenes prequirúrgicos, y en donde no se evalúa el riesgo quirúrgico anestésico del paciente, en donde el médico veterinario no usa un mandril, una polaina, un gorro, un tapabocas, en donde la asepsia es insuficiente, en donde el protocolo anestésico para esos pacientes es un protocolo anestésico para los 20 o 30 que operan en el día, y luego se llevan sorpresas, pacientes que hacen paradas cardiorrespiratorias, que hacen insuficiencias renales por la falta de líquidos, pacientes que hacen dehiscencia de puntos, que hacen seromas inflamatorios, que hacen infecciones, que se abren esas heridas,
que hay evisceración, pacientes que hay que hacerles enteroanastomosis terminal para tratar de sacarlos adelante. A nosotros nos conviene, colega, porque nos llega cirugía, nos llega consulta de estas campañas de esterilización mal realizadas, en donde muchas son realizadas por intrusismo, por profesional, gente que no es médico veterinario, por algunos teguas y por algunos beteguas, como llamo yo, que son médicos veterinarios con título de médico veterinario, pero trabajan y actúan como teguas. Colegas, diferenciémonos de este tipo de gente, démosle altura, démosle calidad de vida, démosle ética, idoneidad a nuestra carrera, que somos médicos veterinarios. No pretendamos que nos busquen porque somos barateros, porque regalamos el trabajo, porque fiamos o porque le damos tinto a todo el que llega a nuestro consultorio. No pretendamos que nos busquen por eso, que nos busquen porque somos buenos y somos médicos veterinarios. Entonces este es el RCP. Por ahí vi un video que muchos lo pueden ver en internet, en donde un perro está al lado de su compañera que la atropelló un carro en una carretera, creo que fue en Turquía, y en donde el perrito se le paraba con las manitos y trataba de hacer cardio-resucitación a la perrita, tratándola de sacar adelante. Hablábamos, colegas, de que el desfibrilador actúa con corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? La corriente continua es un flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo, a diferencia de la corriente alterna, que esta sí cambia de sentido y va en sentido contrario. Los electrones giran, para que entendamos mucho más bien qué es la corriente continua. Los electrones giran en el mismo sentido, o sea, del polo positivo al polo negativo. Entonces, colegas, resumiendo, desfibrilación se usa en casos de parada cardiorrespiratoria con el paciente inconsciente. El paciente no respira, el paciente no tiene pulso, ¿sí? Se utiliza en casos de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Y si no atendemos al paciente inmediatamente, el paciente se nos va a morir. Algunos colegas dirán: el doctor Juan Carlos Chica, ¿para qué habla de estas cosas? ¿Para qué habla de ablación? Si muchos de nosotros no somos cardiólogos intervencionistas, si no conocemos sobre hemodinamia, si muchos de nosotros no tenemos conceptos claros sobre la cardiología. Entonces, ¿para qué el doctor Juan Carlos habla sobre ablación si hay pacientes que ya están muy mal, están en estado crítico? Colegas, yo no estoy hablando de un paciente terminal. Yo estoy hablando de un paciente en donde nosotros todavía podemos mejorar calidad de vida, podemos mejorar esperanza de vida en ese paciente. Es de ese paciente que el doctor Chica está hablando. El doctor Chica no está hablando del paciente que ya le están aplicando los santos óleos. El doctor Chica no está hablando de eso. El doctor Juan Carlos Chica está hablando de que debemos nosotros los médicos veterinarios acercarnos al paciente cardíaco, al paciente por especialidad. Si yo no soy especialista, colegas, yo debo de tener una información robustecida sobre cada una de las especialidades en medicina veterinaria. Así yo no tenga esa especialidad, pero yo puedo leer sobre el tema y yo puedo acercarme al paciente renal, al paciente cardíaco, por lo menos conocer cómo yo abordo ese paciente y cómo lo saco de esa urgencia, cómo yo puedo sacar un paciente de una crisis, de una tormenta tiroidea, cómo lo puedo sacar de una crisis hipoglucémica, cómo lo puedo sacar de un coma cetoacidótico, de un coma diabético. Eso es lo que quiere el doctor Juan Carlos Chica, que todos aprendamos, de que nos acerquemos al paciente y cuando el paciente se nos sale de las manos, sepamos a quién derivamos el paciente. Alguna persona me decía: doctor, ¿a usted no le da miedo que el paciente se vaya para otro consultorio, encuentre un doctor muy bien presentado, una doctora muy bonita, un consultorio o una clínica o un hospital con todos los juguetes, doctor? Le dije yo: a mí me da más miedo que se me quede en el consultorio y se me muera, porque no tengo la capacidad, no tengo la información robustecida, no tengo la capacidad académica y no tengo los equipos necesarios para sacar adelante a ese paciente. Los colegas, la medicina veterinaria está a otro nivel, y la persona que no estudia, la persona que se mantiene tomando y emborrachándose, muchos colegas, esa persona, colegas, se va quedando atrás y la gente va notando la diferencia.
colegas, y verá que la gente nos busca para nosotros salir adelante, para mejorar nuestra profesión en bien de los animales, por una medicina veterinaria práctica. Un saludo al doctor Jaircelis Ariza, por una medicina veterinaria práctica, de profundidad, de conocimiento, en donde todos cada día estudiemos un tema diferente. Un saludo para el doctor Luis Fernando Martínez Cornejo, el fundador, y el doctor Cueva, los fundadores de REMEVE, la revista médico veterinaria, en donde usted hace una suscripción anual, colegas, o mensual. La hace, colegas, y usted puede ver videos a nivel mundial que usted no puede asistir a ellos, y mientras usted está en el consultorio en un día frío como estos en mi Manizales del Alma, y en donde estamos muchas veces sin nada que hacer, colegas, nos ponemos una competencia médico esas son cosas que salimos cosas diferentes por nuestra. Entonces, colegas, continuando con la charla, hablábamos sobre desfibrilación, ya hablamos de pulmonar, vamos a hablar sobre qué es cardioversión eléctrica. Hay cardioversión eléctrica y cardioversión medicamentosa. La cardioversión eléctrica se usa para revertir todo tipo de arritmias reentrantes, salvo la fibrilación ventricular. El choque eléctrico es sincronizado con la actividad eléctrica del corazón. Puede ser de administrar con urgencia si se está comprometiendo la vida del paciente. La cardioversión eléctrica se hace en pacientes, la cardioversión eléctrica en la mayor parte de los casos es programable, a diferencia de la desfibrilación, que es en pacientes inconscientes, en donde no hay latido cardíaco, en donde no hay respiración, en donde no hay pulso. La cardioversión eléctrica, yo puedo entrar a revertir ese ritmo, esa taquicardia, esa taquiarritmia, esa fibrilación auriculoventricular, puedo entrar a revertirla. Igual con el desfibrilador, pero a una energía muy baja, 0.5 a 1 joule por kilo aproximadamente. Cuando yo desfibrilo, yo tengo que utilizar de 2 a 4 joules por kilo, cuando las energías son altas, para poder entrar a hacer desfibrilación. En este caso estamos hablando de cardioversión. Colegas, muchas gracias a todos los colegas que nos están viendo, mis charlas sobre cardiología. Estamos transmitiendo a diario, aproximadamente entre 7 y 8 de la noche hora colombiana. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro y para todas aquellas personas que nos están viendo. La historia, hablemos un poco de la historia de la desfibrilación y la cardioversión. Por ahí veo al doctor Hernán Darío Castro Martínez. Muchas gracias, doctor, por ver nuestras charlas sobre cardiología. Claude Beck realizó la primera desfibrilación en el curso de una intervención quirúrgica del corazón en 1947. La realizó Claude Beck. Más adelante, colegas, vamos a hablar del primer trasplante cardíaco, en donde lo realizó Christian Barnard, y en donde había otro doctor, un moreno, un negro, que era el que hacía la cirugía si no figuraba por ser negro. Y vamos a hablar sobre todos esos temas de cardiología. Entonces hablamos de que Claude Beck en 1947 realizó la primera desfibrilación en el curso de una intervención quirúrgica del corazón en 1947. Y el doctor Bernard Lown fue el que inventó el desfibrilador para la resucitación cardíaca por los años 50. Las descargas se emiten con la despolarización ventricular, o sea, el QRS. Estamos hablando de cardioversión. Las descargas se emiten con la desfibrilación ventricular, teniendo en cuenta el QRS, más o menos unos 20 milisegundos después de comenzar la onda R. Indicaciones de la desfibrilación y la cardioversión. De nuevo, para los colegas, algunos dirán el doctor Chica hablando sobre desfibrilador.
Colega, estamos a esa altura. O sea, hay que mostrarle a la gente a qué altura estamos. Liliana es tan amable y me regala una agüita, por favor, gracias. O un mate puede ser. Colegas, estamos... La medicina veterinaria que se mantenía en el ostracismo académico y en otrora está pasando a otro nivel. Ya hoy en día estamos hablando de temas interesantes y hay mucha gente que está hablando sobre cardiología. Por allá el doctor Salvador Álvarez Garrido invita a un congreso que va a haber sobre cardiología en México, creo que en Sonora. El doctor Alberto Montoya está en este momento, creo que dando unas charlas sobre hidrofilaria allá en España. Un saludo para el doctor Alberto Montoya y para todos los cardiólogos que hay en este momento haciendo cardiología veterinaria en el mundo. Y para todos los cardiólogos que están haciendo cardiología veterinaria a nivel mundial. Entonces, colegas, las indicaciones, les decía que algún colega decía, pero el doctor Chica, ¿para qué habla sobre estas cosas? Colega, si usted no estudia y no ve videos sobre cardiología, sobre nefrología, urología, neurología, un saludo para el doctor Sergio Rodenas allá en España, y creo que ahora está en Inglaterra, neurólogo y neurocirujano veterinario. Si usted no estudia, colega, se está quedando atrás. Se está quedando atrás, colega. Y hay gente que sí lo está haciendo. Y cuando hay gente que está haciendo la diferencia, usted está quedado, colega. Y es muy importante que usted compre un desfibrilador. Ahí podemos ver el desfibrilador. No está sonando y no está trabajando porque no está conectado a ningún paciente. Es un desfibrilador con cardioscopio y con desfibrilación. Y desfibrilador. Ahora miramos cuál es el uso de él. Vamos a hacer un pequeño simulacro. Entonces, colegas, para que se queden con nosotros, las indicaciones son parada cardiorrespiratoria en fibrilación auricular. En fibrilación auriculoventricular, en que el corazón presenta actividad eléctrica totalmente desorganizada. O sea, las células están anárquicas, no hay gobierno, no hay quien le diga a las células usted genere un impulso eléctrico para que se despolarice la aurícula, el ventrículo. No, hay una desorganización y es anárquica. Entonces hay una actividad eléctrica totalmente desorganizada que provoca contractura de células miocárdicas de forma anárquicas. El electrocardiograma son ondas irregulares el electrocardiograma. En esa fibrilación ventricular hay un trastorno del ritmo cardíaco que presenta un ritmo ventricular rápido. Generalmente la mayor parte de los pacientes están haciendo de 250 a 300 latidos por minuto. Esto es una cosa de locos. El ritmo es irregular, de morfología caótica y que lleva a la pérdida de la conducción cardíaca total, con una falta total de bombeo sanguíneo y muerte del paciente. Si no intervenimos a tiempo y no desfibrilamos a este paciente, hay una muerte del paciente. Las causas, la mayor parte de las causas en humanos, arteriosclerosis, colesterol, sustancias de depósito en las arterias que producen arteriosclerosis, nicotina. Sabemos que la arteriosclerosis es todas estas sustancias que obstruyen el lumen o la luz de la arteria a su alrededor. Y una ateroesclerosis, si alguien conoce que es una estalagmita y una estalactita, son todas estas sustancias que comienzan a colgar de la pared de las arterias y otras prácticamente a nacer desde el piso y cubriendo la pared hasta que la obstruyen completamente. Esto es una arteriosclerosis y una ateroesclerosis. Ahí estábamos hablando de taquicardia ventricular, en donde el complejo QRS es al electro, el complejo QRS es ancho
y alta frecuencia, mayor de 200 a 300 latidos por minuto. Por eso cuando vamos a desfibrilar un paciente que está haciendo una taquicardia ventricular o una fibrilación auriculoventricular, en la fibrilación ventricular lo desfibrilamos en el complejo QRS. Hay que tener en cuenta que la desfibrilación es en el complejo QRS, a diferencia de una cardioversión. Perdón, estamos hablando de cardioversión. En cambio, en la desfibrilación no hay que tener en cuenta el complejo. En la desfibrilación se desfibrila al paciente en cualquier momento, porque no hay latido cardíaco, hay una sistolia y el eje isoeléctrico está plano. Entonces colocamos el desfibrilador, lo colocamos en cualquier momento. Si podemos entubar el paciente y le colocamos oxígeno, es lo mejor. Pero en taquicardia ventricular y fibrilación ventricular hay que tener en cuenta que desfibrilamos en el momento en que el electrocardiograma nos marque el QRS. Ahí colocamos los electrodos, no colocamos paletas, colocamos los electrodos y colocamos el gel igual. Colocamos líquidos al paciente, es programable a diferencia de la fibrilación, que no es programable, porque la fibrilación del paciente está en parada cardiorrespiratoria, no hay pulso, no hay respiración, no hay latido cardíaco. Entonces ahí la desfibrilación se hace en cualquier momento. En la cardioversión, que es una gran diferencia, la cardioversión se hace teniendo en cuenta el complejo QRS, porque es programable. Yo vi un video del doctor Iván Álvarez, que en paz descanse, en donde el doctor estaba desfibrilando un paciente. Este paciente estaba consciente. Si es un paciente que fue programado en la clínica o en el consultorio, no se habla de desfibrilación, se habla de cardioversión, Entonces, colegas, el tiempo para entrar a desfibrilar o a cardiovertir un paciente o hacer resucitación cardiopulmonar o SAVC está entre 3 a 5 minutos. Sobre eso vamos a hablar, colegas, cuando se afecta el sistema nervioso y cuando se presenta por no atender el paciente a tiempo, cuando hay anoxia y muerte cerebral del paciente, en donde se le hace un electroencefalograma y muestra una muerte cerebral del paciente porque se resucitó con mucho tiempo, mayor de 5 minutos, 10 minutos. Por cada minuto, colega, que nos detengamos nosotros en hacer la cardioversión o sobre todo la desfibrilación, por cada minuto que nos detengamos, se pierde un 10 a 15% de posibilidad de supervivencia del paciente. Tengamos en cuenta eso. Recuerde, soy el doctor Chica, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Mi consultorio Sovida Medicina Veterinaria. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Teléfono 311-502-1449, Manizales, Colombia. Un saludo para todos los colegas que nos están viendo todas las noches en las charlas de cardiología. Recuerden, ahora más tarde vuelvo y transmito aproximadamente a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana. Estábamos hablando de taquicardia ventricular. Estábamos hablando de que en parada cardiorrespiratoria no es eficaz la cardioversión. Cuando cursa con una sistolia, es decir, cuando no hay actividad eléctrica ni bombeo de sangre, en el electrocardiograma aparece una línea isoeléctrica, lo habíamos hablado ahora, plana, y no es el caso de actividad, no en el caso de actividad eléctrica sin pulso o sin bombeo o sin perfusión sanguínea, colegas. Estamos dando un repaso. Cardioversión debe ser realizada por personal médico especializado, capacitado. Se precisa de un desfibrilador manual con el que puede descargar de forma sincronizada con la onda R o con el complejo QRS, los que no manejen muy bien. Por eso tiene que ser personal especializado. Ahí desfibrilamos.
porque es un paciente programado, es un paciente que nos está haciendo una taquiarritmia, colegas, o nos está haciendo una fibrilación auriculoventricular, o puede no ser programado. Por urgencia, colegas, podemos entrar a hacer cardioversión en un paciente que nos llegue al consultorio haciendo una taquiarritmia. Podemos hacer cardioversión, y si la hacemos eléctrica es muy posible que cardiovertimos más fácil ese corazón que colocando antiarrítmicos, que colocando lidocaína, que sabemos que la dosis de la lidocaína es de 0.01 a 0.02 miligramos por kilo y se coloca en un bolo venoso en 30 segundos. También sabemos que podemos colocar procainamida aproximadamente en 10 minutos. También sabemos que podemos colocar bloqueantes de canales de calcio como la amiodarona, bloqueantes de canales de potasio, bloqueantes de canales de sodio como la lidocaína, beta bloqueantes. También podemos colocar atenolol y todos estos beta bloqueantes los podemos colocar. Pero hablábamos en una charla anterior que los antiarrítmicos son los engañadores del corazón, son los grandes engañadores del corazón, y lo decía el doctor Alberto Montoya, cardiólogo español de allá de las Islas Canarias. Son los grandes engañadores o mentirosos. Por eso la charla anterior fue: ¿hacemos ablación o engañamos el corazón? Entonces podemos hacer cardioversión eléctrica o cardioversión medicamentosa. Podemos hacer esto. El paciente, aunque puede estar grave, respirando y puede estar consciente, algunos precisan analgesia, ojo colegas, algunos precisan analgesia o sedación, algunos pacientes para poder hacer cardioversión o sedación. Es el método más efectivo, pero para restituir de forma inmediata el ritmo sinusal, colegas, es la cardioversión. Ahora miramos sobre cardioversión y sobre fibrilación. Colegas, tengan en cuenta cuáles son los ritmos de paro. 1. Fibrilación ventricular, ritmo de paro. 2. Taquicardia ventricular sin pulso. 3. Actividad eléctrica sin pulso. Y 4. Asistolia. Vuelvo y se lo repito: ritmos de paro, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, actividad eléctrica sin pulso, que es la AESP, y el 4 ritmo de paro son asistolia. Para los dos primeros ritmos, que son taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, se utiliza la cardioversión. En las fibrilaciones auriculares vemos de que lo mejor es hacer ablación. Está en una charla anterior que la pueden ver en mi Facebook, Sovía Medicina Veterinaria. Juan Carlos Chica Zapata, perdón. Hay otras páginas que se llaman Doctor Chica. La otra página es... un saludo para doctor Jiménez. Estamos transmitiendo en este momento, doctor Jiménez, por eso no le contesté. Entonces, para la taquicardia, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, se utiliza la cardioversión. Y para la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia se usa el desfibrilador. Vamos a hablar sobre eso. Aquí vemos nuevamente, colegas, el logo de COES, la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador. Un saludo para el doctor Julio Morales, también fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos, y para el Juan Pablo Gómez Corzo, también fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos. Acá podemos ver unos pacientes. Ahora vamos a mostrar un video sobre cómo hacemos desfibrilación y cardioversión en los pacientes. Aquí lo tenemos listo para esto, con el oxígeno, ahí podemos ver. Continuando con la charla, colegas, la cardioversión puede corregir los latidos rápidos, taquicardia
o irregulares fibrilación, son pacientes programados o que llegan al consultorio haciendo una taquiarritmia violenta. Lo podemos también cardiovertir con cardioversión medicamentosa. La cardioversión eléctrica es más rápida que hacer la medicamentosa, lo hablábamos ahora. La cardioversión es diferente de la desfibrilación. Un procedimiento de emergencia que se realiza cuando el corazón se detiene o se agita con pulsaciones ineficaces. La desfibrilación produce descargas más potentes para corregir el ritmo. Algunos pacientes tienen coágulos en el corazón, colegas, y la cardioversión puede causar complicaciones porque hay que tomar medidas, porque puede causar un evento cerebrovascular o una embolia pulmonar. Ojo, formular anticoagulantes a esos pacientes, porque un paciente que no le formulemos anticoagulantes y como el corazón está fibrilando en diástole, está fibrilando, temblando, entonces la sangre comienza a hacer una turbulencia y se comienzan a crear coágulos y trombos, y esto genera, colegas, que el paciente pueda hacer una embolia pulmonar, gaseosa, un evento cerebrovascular, si lo vamos a cardiovertir y no tenemos en cuenta anticoagularlo. Les voy a dar algunas diferencias entre cardioversión y desfibrilación. La cardioversión es en el paciente consciente, es programada, o muchas veces en el paciente que llega por urgencia, pero el paciente está consciente, está respirando. Y puede que el corazón no esté trabajando bien, pero hay actividad eléctrica, porque tanto en la fibrilación ventricular el corazón está fibrilando en diástole, ¿sí? Entonces el corazón no puede llevar sangre al organismo, no hay pulso. Esa mecánica del corazón de contraerse y dilatarse no existe. El corazón está temblando, aquí así está fibrilando. Y la otra es la taquicardia ventricular, en donde el corazón late, en donde el corazón se contrae tan rápido, 250 a 300 por minuto, que también el bombeo sanguíneo es ineficaz. Entonces hablamos que la cardioversión es en el paciente consciente y la desfibrilación es en el paciente inconsciente. La cardioversión necesita muchas veces sedación porque es dolorosa y colocar analgésicos. La desfibrilación es en el paciente, no se necesita sedación. Sabemos que el paciente está en parada cardiorrespiratoria, no respira, no late el corazón, no hay pulso. La cardioversión, la descarga es siempre sobre el nivel del complejo QRS. Hay que tener en cuenta ese complejo QRS porque realmente ese complejo QRS está ancho. Entonces está ahí sobre ese complejo QRS, ahí se hace la cardioversión. En cambio la desfibrilación, la descarga es en cualquier nivel del complejo, en cualquier momento, porque hay una sistolia y el eje isoeléctrico está plano. Entonces, por eso decía el doctor Alberto Montoya, en la vida, para estar vivo, hay subidas y bajadas. Si no hay subidas y bajadas en nuestra vida, colegas, si no hay subidas y bajadas en nuestra vida, estamos muertos. Por eso en un cardioscopio aparece una línea como esta cuando el paciente muere. Así aparece una línea, el eje isoeléctrico está plano. Y la vida es de subidas y bajadas, o si no estamos muertos. La cardioversión se utiliza a niveles de menor energía de 0.5 a 1 joules por kilo aproximadamente. En la desfibrilación se utilizan de 2 a 4 joules por kilo. La energía es mayor que se utiliza. En la cardioversión generalmente se hace monitorización con electrodos para sincronizar el paciente. Y en la desfibrilación, la monitorización se hace con palas o paletas. Ahora les voy a mostrar unas palas o paletas de un desfibrilador. La cardioversión se hace con un botón sincrónico y la desfibrilación botón de descarga. La cardioversión es
en el paciente consciente, como habíamos hablado ahora, y es electiva, pero en algunos pacientes se puede hacer de urgencia cuando están haciendo hasta taquiarritmias violentas. En cambio, la desfibrilación no es selectiva. Seguimos hablando algunas, es un resumen ya de cardioversión y desfibrilación. Ambos son choques eléctricos de alto voltaje que provocan la despolarización de todas las reentradas miocárdicas, de todas las células miocárdicas, permitiendo al nódulo sinosal asumir de nuevo la actividad normal o eléctrica del corazón, o sea, permitiendo al nódulo sinosal que sea el marcapasos del corazón, el general del corazón, el que haga que se genere ese latido cardíaco, ese latido de impulso, y haga que el corazón se contraiga, se dilate y se presente la sístole y la diástole. La cardioversión se hace a 0.5 a 1 joules por kilo y la desfibrilación de 2 a 4 joules por kilo, y es asincrónica. Los recursos para todas estas cosas y el equipo, un personal médico hábil para realizar cardioversión en un hospital, en una clínica o en un consultorio en donde hay cardioversor, y pues sabemos que hay desfibrilaciones ODESA semiautomáticos que le van diciendo lo pueden tener en un puesto de policía, y es obligación en una iglesia, en una escuela, en donde se va a concurrir gente, en centros comerciales, y estos desfibriladores lo que hacen es decirle al operario qué va haciendo y en dónde coloca las paletas, en dónde coloca la del lápiz, en dónde coloca la del tórax, pero no sirven cuando hay asistolia o parada cardiorrespiratoria, muchos de ellos no. Habrá algunos que son mucho más modernos. Los cardiodesfibriladores, se trata de que con los cardiodesfibriladores minimicemos los daños y tratemos de utilizar la menor energía posible para no causar daño al corazón. La cardioversión en fibrilación ventricular se puede desfibrilar en cualquier momento. Ojo, en fibrilación ventricular y en taquicardia ventricular sin pulso se puede desfibrilar en cualquier momento, pero en taquicardias ventriculares, y en fibrilaciones desfibrilamos con el complejo QRS aproximadamente 20 milisegundos después del pico R. Ahí es donde desfibrilamos. Para los que no tienen alguna experiencia, pues cuando estén con el paciente con el monitor, cuando aparezca la onda QRS, inmediatamente hacer la cardioversión. Siempre hay que sincronizar con el complejo QRS. Ojo, colegas, si aplicamos el cardioversor sobre la onda T, se provoca fibrilación ventricular. Ojo, colegas, no podemos aplicar cardioversor sobre la onda T. Entonces, otro tipo de desfibriladores, hay desfibriladores implantables, hay desfibriladores que se implantan por electrodos allá en el corazón, intracavitarios. Algunos se implantan a la vez con el marcapasos y son implantables estos desfibriladores para que se genere un ritmo con el marcapasos, un ritmo sinosal, y el desfibrilador no deje que el corazón haga sus taquiarritmias. Colegas, le voy a pedir el favor a Olguita para que nos colabore para hacer el video acá de Olguita, para hacer el video que tenemos preparado para ustedes. Para terminar y comenzar con el video, no se vayan, termino con una frase griega que dice de omnibus dubitatum. De omnibus dubitatum quiere decir que hay que someterlo todo a dudas. Es prepararnos para un cambio, prepararnos para mejorar. De omnibus dubitatum. Entonces, colegas, les voy a mostrar acá un paciente. Déjame acá, Liliana, por favor. Ya podemos. Les voy a mostrar un paciente. Aquí tenemos varios pacientes. Aquí estamos haciendo un simulacro. Aquí tenemos a Brisa. Brisa es un paciente
que está programada. Brisa está haciendo una fibrilación ventricular o está haciendo una taquicardia ventricular sin pulso. Como es un paciente que nos llegó al consultorio y lo tenemos monitoreado, y entonces lo tenemos para hacer cardioversión, entonces les voy a mostrar cómo se hace la cardioversión. La cardioversión, este es un desfibrilador. La cardioversión, se colocan unos electrodos, así como los vemos acá, se colocan sobre el corazón, ¿sí?, para cardiovertirlo, ¿sí? Colocamos unos electrodos, eso tiene unos puntos para colocar los electrodos. Ahí está Brisa, como la estamos monitoreando. El monitor está asistólico, por lo que no lo tenemos conectado a ningún paciente vivo. No lo podemos hacer en un paciente vivo porque podemos causar una arritmia y descontrolar el corazón. Entonces lo vamos a hacer en modelo. Aquí tenemos a Brisa, la tenemos entubada, un tubo endotraqueal. Le tenemos el oxígeno a Brisa, le abrimos el oxígeno, ¿sí? Aquí está Brisa con el oxígeno. Y entonces cuando hacemos cardioversión, se hace la cardioversión, es exactamente como utilizar unas paletas, pero se coloca el cardioversor, se colocan los electrodos y se hace la cardioversión. Entonces se carga. Entonces, digamos, vamos a cargar, digamos Brisa pesa 2 kilos. Entonces, para hacer cardioversión es de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Vamos a sacar este papel porque no nos deja trabajar, es muy sensible. Brisa pesa 2 kilos. Como vamos a hacer cardioversión porque tiene una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular, entonces lo que hacemos es colocar los electrodos. La estamos monitoreando. Estas paletas son muy grandes para Brisa. Quitamos las paletas. Quitamos las paletas. Tenemos la paleta que vamos a colocar en el esternón, al lado derecho. La colocamos en el esternón, ¿sí? Y esta paleta la colocamos en el ápice del corazón, ¿sí? Cargamos. Brisa pesa 2 kilos. Entonces cargamos a 2, ahí pueden ver el 2, ¿sí? Cargamos de acá hasta que nos cargue y colocamos los electrodos y disparamos. Ahí la bolita, ¿sí? Volvemos, hacemos, vamos a cargar Brisa, vamos a hacer cardioversión porque hay una taquicardia ventricular sin pulso, pero el paciente está consciente, está respirando y hay una fibrilación ventricular. Entonces Brisa pesa 2 kilos, pero como las cardioversiones son programables o el paciente nos llega con una taquicardia, entonces vamos a cardiovertirlo, son programables. Si el paciente necesita una energía muy baja, entonces programamos a Brisa, decimos si pesa 2 kilos, a 1 miligramo por kilo nos da 2. Entonces cargamos, acá nos va a aparecer el 2, cargo acá, con este botón, cargo, espero a que cargue. Esta es la paleta del esternón y esta es la paleta del ápice. Se van a dar cuenta, Olguita, muéstrame, se van a dar cuenta cuando allá entra la carga, disparo, ¿sí? Así se hace cardioversión.
La mayor parte de los pacientes que hablábamos ahora, vamos a hacer una cardioversión en Tauser. Tauser pesa 12 kilos. Entonces, como Tauser pesa 12 kilos, entonces estos 12 kilos los multiplicamos por 0.5 a 1 joule por kilo. Entonces vamos a colocar, iniciamos con 6, entonces colocamos aquí 6 joules. Coloquémosle 5 joules. Colocamos, cargamos acá, con el botón cargamos. Ahora nos cargó 5 joules, aquí lo vemos los 5 joules. Colocamos el lápiz en el esternón y colocamos una paleta en el esternón. Algunos utilizan electrodos y la otra la colocamos acá abajo, en el ápice, debajo del corazón, y disparamos. Ahí disparó. Como el paciente, colegas, es un paciente que está respirando, es un paciente que está monitoreado. Entonces este paciente, al estar monitoreado, pues aquí debería aparecer el electrocardiograma, la cardioscopía. Y la cardioversión, colegas, vamos a volver a cardiovertir a Tauser, que pesa 12 kilos y está haciendo una taquiarritmia, una taquicardia ventricular sin pulso, y está haciendo una fibrilación ventricular. Entonces lo vamos a despolarizar de 0.5 a 1 por kilo. Entonces no nos responde. Entonces vamos a colocar 10 joules. Cargamos. Ahí nos dio 10. Cuando el paciente, colegas, esté haciendo el complejo QRS, colocamos las paletas. Cuando esté haciendo ahí dio el complejo QRS, es un ejemplo. Ahí mismo disparamos. Hasta que el paciente nos mejore la arritmia. Entonces el paciente nos baja la arritmia, digamos, de 180 a 90 o 100 por minuto, la va mejorando poco a poco. Eso es cardioversión. Y la desfibrilación, nos encontramos ante un paciente que hizo una parada cardiorrespiratoria, no hay pulso el paciente no tiene latido cardíaco, no hay frecuencia respiratoria, no hay nada. Entonces este paciente lo vamos a desfibrilar, pero ya lo vamos a desfibrilar por la desfibrilación, porque este paciente está haciendo una actividad eléctrica sin pulso, o a veces no hay actividad eléctrica y pasa una sistolia. En la sistolia el eje isoeléctrico es plano. Entonces este paciente, lo que hacemos es, vamos a aumentar la cantidad. Ahí tenemos este paciente con oxígeno, podemos mostrar el oxígeno aquí, Olguita. Ahí lo tenemos con oxígeno también, ¿sí? Entonces vamos a aumentar la actividad, la energía que vamos a utilizar en este paciente para desfibrilarlo. Entonces vamos a colocar de 2 a 4 joules por kilo. Entonces Tauser pesa 12 kilos, iniciamos con 2 por kilo, entonces me da 24. Entonces desfibrilamos a 20 más o menos. Cargo hasta que me dé 20, ya me cargó. Coloco la paleta del esternón y la paleta del ápice y disparo con los dos. Ahí me disparó. Inmediatamente este paciente debe inmediatamente comenzar a mostrar una actividad eléctrica. El paciente no me responde, pesa 12 kilos por 4 joules, 48. Entonces voy a cargar a 30. Cargo a 30. Estoy desfibrilando un paciente que está en una parada cardiorrespiratoria. Coloco la paleta del esternón, la paleta del ápice. La del esternón siempre va más alta y la del ápice en la parte baja debajo del corazón a nivel izquierdo. Disparo. Inmediatamente me debe mostrar actividad eléctrica. Colegas, este era un ejemplo que yo les quería dar. Lo podemos hacer sobre un paciente que está vivo, que está consciente, pero pues quitamos el oxígeno. Para terminar, la desfibrilación se hace en cualquier momento del complejo. Igual hay una sistolia, y la diferencia con
con la cardioversión se utiliza cuando está el complejo QRS inmediatamente la onda R. Es lo que se busca para producir una repolarización del ventrículo y que vuelva el ventrículo a latir y el paciente no salga adelante. Muchos dirán, colegas, el doctor Chica, ¿para qué? Algunos todo lo solucionan con eutanasia, y la verdad que tenemos que mostrar una medicina veterinaria de calidad. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro que nos está viendo. Hay que mostrar una medicina veterinaria de calidad para que en bien de los pacientes, en bien de las mascotas, doctores, si en medicina humana nos llevan alguna papa, doctor, vamos a demostrar que nosotros vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien hechas. Vamos a demostrar que somos capaces de hacer una medicina veterinaria de calidad y que nosotros no somos el mal ejemplo que muestran muchos colegas en las campañas de esterilización. Nosotros no somos ese mal ejemplo, colegas. Somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Recuerden, colegas, de Albeitar a Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Un saludo para todos, una feliz noche y gracias a todos por haber estado en este video sobre cardioversión, cuando hacemos cardioversión, cuando desfibrilamos y cuando hacemos resucitación cardiopulmonar o el ABC de la naturaleza. Colegas, muchas gracias. Les habló el doctor Juan Carlos Chica de Manizales, Colombia, teléfono 311-502-1449. Para todos, una feliz noche. Y un saludo para todos los cardiólogos veterinarios que estamos haciendo la diferencia. Muchas gracias. Les recuerden, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. De Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Feliz noche y gracias.